Amigos beisboleros, feliz cierre de semana. Espero que se encuentren excelente, que hayan tenido unos días muy productivos, llenos de buenas noticias, llenos de bendiciones. Nuevamente los acompaño en este espacio, la cápsula beisbolera, donde tomamos una noticia o varias, dependiendo del caso, que tan relevante sea, de la semana y la analizamos. Si se trata de transacciones desde el punto de vista estadístico, si se trata de noticias o hacemos simplemente análisis superficiales, realmente lo que amerite. Hoy tenemos un tema muy interesante de acuerdo a lo que pasó el día miércoles en las Grandes Ligas. Uno de esos tantos movimientos, o no tanto movimiento, pero una incidencia que realmente vale la pena analizar. Pero antes, recuerden seguir a la casa de apuestas deportivas BetSwing en sus redes sociales, que se viene el Clásico Mundial de Béisbol. Ya se anunciaron los rosters, estuvimos analizando el de Venezuela la semana pasada. Ustedes allí también me compartieron sus opiniones sobre él. Incluso estuvimos ahí elaborando un line-up y la rotación, que bueno, me gustaría que siguieran compartiendo en los videos su line-up y su rotación para el Clásico Mundial. Y bueno, también se vienen las Grandes Ligas, ya se aproxima, ya falta poco para los juegos de exhibición del Spring Training. Si tienen su favorito en alguno de estos eventos deportivos, no dudes en apostarle con ellos, que son tu mejor opción. Te ofrecen seguridad, te ofrecen promociones diarias, te ofrecen el tiempo más rápido de todo el mercado. Así que ya lo sabes, síguenos en sus redes y regístrate en su página web para que puedas comenzar a ganar con ellos. Resulta que el día miércoles se dio a conocer que el lanzador estelar Corbin Burnes perdió su caso de arbitraje. Una noticia sorpresiva. Imagino que quienes no lo sabían, aún cuando les digo esto, se impactan. Ese fue mi caso. Muy parecido a lo que me pasó la reacción con el caso que perdió de arbitraje de Max Fried, de los Bravos de Atlanta. Entonces, bueno, Corbin Burnes, me atrevo a decir con toda responsabilidad estadística, que es uno de los mejores lanzadores actuales en las mayores. Y vamos a analizar un poco por qué no hablar entonces de Burnes, este as de la rotación de los cerveceros de Milwaukee, considerando esto que acaba de pasar, que por cierto, el serpentinero dijo en una entrevista a un periodista estadounidense que su relación con Milwaukee se quebrantó. En realidad usó del término de herida abierta por lo ocurrido con el caso de arbitraje. Para que, bueno, estén en cuenta, estén en contexto, ahora Burnes va a ganar en 2023 10.01 millones, en lugar de los 10.75 millones que había solicitado el serpentinero. Como vemos, no es una diferencia abismal, no es contundente, y realmente me parece que es sorpresiva la noticia. Burnes, vamos a leer un poco sobre él. Un lanzador muy peculiar y que realmente me gusta su historia para cómo estaba proyectado al momento de debutar en las Grandes Ligas. Fue la cuarta escogencia o la cuarta selección del draft de los cerveceros de Milwaukee en 2016 y realmente desde que comenzó brilló, o por lo que concierne a su efectividad, no pasó 2.30 en 2017. Cuando llega a AAA sí se complica un poco el tema con los boletos, pero es algo que evidentemente más adelante resolvió. ¿Cuáles eran las proyecciones realmente? Y esto es lo curioso del caso de Burnes, ¿no? En su carrera, que los scouts, bueno, sus impresiones, sus reportes indicaban que tenía 4 lanzamientos en ese entonces: la recta, 4 costuras, la slider, el cambio y la curva. Y decían que, bueno, realmente si lograba maximizar el arsenal en lo que concierne a su recta y a su slider, podría considerarse un lanzador de segunda categoría, ¿no? Fíjense lo curioso del caso, de segunda categoría, y que, bueno, si lograba un poco perfeccionar el cambio y la curva, que estaban muy inferiores en comparación a la recta y a su slider, podría quizás llegar a la media de la rotación, y si lo hace ya promedio, quizás ser el segundo en la rotación. Burnes hoy en día es un abridor para el día inaugural. Lo fue en 2022, después de eso yo. Claro,
Solamente estaba limitado por este tema de los 4 tipos de picheos que tenía disponibilidad, ¿no? Y fíjense, curioso, vamos a tratar de potenciar, decían los scouts, su slider y su recta para que pueda establecerse quizás ganarse un puesto relativamente, digamos, sobresaliente en la rotación. Y es que esto cambió por completo. Sí se caracterizaba por tener una buena cantidad de rodados, de inducir una buena cantidad, por un buen comando en sus lanzamientos, un buen control de la zona de strike particularmente alta, un rompimiento natural en sus picheos. Entonces, hay una parte de la proyección que favorece y otra que cambió rotundamente. Y aquí me tengo los datos específicos del repertorio de Burns para que en comparación con esta historia, cuando comienza, cuando está en las ligas menores, cómo cambió realmente su historia, ¿no? Burns tiene 6 lanzamientos actualmente. ¿Qué es lo más curioso? Que su recta es el último que utilizó, por lo menos en 2022. Su recta fue la última que utilizó en 0.5%. Imagínense la diferencia de lo que se proyectaba cuando estaba como prospecto, ¿no? Y sumó a ese repertorio su cutter, que es el picheo que más utiliza, y la sinker. Y la slider quedó, si no me equivoco, de 4º puesto en porcentaje de utilización. Algo muy distinto a lo que se perfilaba. Y realmente este ha sido el éxito de Burns en las grandes ligas. En 2022, vámonos a Baseball Savant, cortesía de la página de estadísticas avanzadas de Baseball Savant, el Percentile Ranking 2022. Figuró en todos los departamentos. Quizás el departamento que, y sin embargo estuvo por encima del promedio, es en extensión, que bueno, ya sabemos que eso es algo particular de cada lanzador, ¿no? Pero en lo que concierne a Xwawa, de promedio envasado ponderado esperado, a barrel, es decir, tanto barrel como hard hit, que nos indican que tiene la capacidad de poder limitar el poder de sus oponentes, valga la redundancia, y poder en distintas acepciones, ¿no? Boletos, que por cierto, en aquel momento, bueno, tenía ese problema con los boletos cuando estaba en AAA y registró en 2022 4.6% de la tasa de boletos, que es su segunda tasa más baja. En WIF también estuvo incluso entre los 5 de Percentile Ranking, en chase rate, en tasa de ponches, en lo que concierne a, bueno, ya extensión, ya como lo podemos ver, small ball spin, incluso, ya que aquí mencionan lo del spin, el spin rate de Corbin Burns en las proyecciones de los scouts estaba considerado élite y es uno de sus puntos a favor que por supuesto aún conserva. Vamos con las estadísticas ya un poco específicas, las más relevantes, por lo menos para estudiar de cierta manera la responsabilidad propia del lanzador, es decir, esas actuaciones personalísimas de un serpentinero. 2.94 de efectividad, 3.14 de FIP, por cierto, fue el 14º en ese puesto de FIP, de picheo independiente de fildeo. 0.96 de WHIP, muy destacable, fue el 6º en todas las grandes ligas. 2.91 de SIERA, el 6º también en la temporada 2022 de las grandes ligas. 30.5% de ponches, número 15 en la lista de las grandes ligas. Ojo, muy poco la diferencia con el líder que fue Carlos Rodón, de 33.4% de porcentaje de picheo. Bueno, vamos a detenernos un poco, ¿no? Llama poderosamente la atención buscando las aristas, buscando quizás a qué se debe esa decisión de los árbitros de no fallar a favor de Burns. El FIP estuvo un poquito más elevado que la efectividad. Pero no sé si recuerdan, para algunos que lo vieron, y si no yo los invito a ver, acá hay una cápsula donde yo explico el FIP. Esta estadística en particular, esta métrica, beneficia a los lanzadores que son ponchadores, y de cierta manera no están tomando en consideración la tasa de rodados y la tasa de elevados, que son otras formas de dominio para los lanzadores, pero bueno, por lo menos la tasa de elevados es un dominio relativo según otras métricas que ya veremos ahorita. El FIP está más elevado, que nos indica que en el caso específico de Burns es porque permitió más cuadrangulares
muy diferente, e incluso la cifra de cuadrangulares en comparación con 2021. En 2022, para ser exacto, fue de 23 cuadrangulares en total, mientras que en 2021 fue de 7, ¿no? Esto, por supuesto, hace que aumente el FIP, pero si nos vamos a su Sierra, está, como ya dije, en 2.91. ¿Por qué? Porque realmente Burns es de inducir muchos rodados. Y su tasa de elevados y su tasa de rodados, en comparación con sus anteriores años, desde el 2018, recuerden, de debut, no hubo mayor cambio. De hecho, se mantiene prácticamente igual. O sea, es estable esa tasa de ambas estadísticas. ¿Qué ocurre con el FIP? Como ya dije, beneficia a los ponchadores. Entonces se toma en consideración boletos, jonrones, ponches. Mientras que Sierra es un tanto más completo porque te va a considerar cuáles son las bolas puestas en el juego. Entonces, quizás Burns puede tener un FIP alto, pero un Sierra más bajo, que es el caso, y es porque él induce estos rodados y eso sí lo va a reflejar la métrica de Sierra. Luego tenemos el XFIP, que es más hacia la proyección, y Burns lo tiene tuvo en 2022 XFIP de 2.85. Llama mucho la atención porque su FIP está en 3.14, su XFIP en 2.85. ¿Qué ocurre con el XFIP? Que es más a nivel de proyección de la cantidad de cuadrangulares que le pueden conectar a ese lanzador en particular. ¿Y eso cómo se calcula o qué se toma en consideración en ese cálculo, en esa fórmula? Pues la cantidad de elevados, porque las métricas tienen la tendencia de indicarnos que mientras más elevados tú induzcas, entonces quiere decir que a nivel de proyección eres más propenso a que te conectes cuadrangulares. ¿Por qué el XFIP está más bajo que su FIP? Porque en realidad su tasa de elevados no varió tanto en comparación con los años anteriores. Esto es una clara muestra del dominio de Burns, que se mantiene en esa misma tasa de elevados y en esa misma tasa o al menos cerca, de rodados. Y a nivel de proyección tiene unos buenos números, tanto en FIP, tanto en efectividad para la campaña de 2023. Si bien su tasa de rodados, su tasa de elevados fue la más alta de su carrera, para que vean que, para ser exactos, no cambia tanto, 24.3% en 2022, 22.2% en 2021. La proyección del FIP de Burns, según Fangraphs, es de 2.77. Por donde lo vean, este hombre es dominante. 6 tipos de picheo. Particularidad de que no eres un pitcher más del montón, con el tipo de picheo y la utilización de los mismos, la tasa de utilización, el porcentaje de utilización, porque tu principal es el cutter. Luego está entre la sinker, el slider, la curva es el segundo. Y además tienes una proyección de un buen FIP, ni siquiera de efectividad para ser básicos, no, de un buen FIP. Es decir, estadística de proyección en todo su esplendor para 2023. Me sorprendió la noticia de que haya perdido el arbitraje, porque incluso en MLB Network, cuando hicieron la lista de ases, que es precisamente esos cálculos, para que lo sepan, basados en proyecciones para 2023, para el próximo año, la próxima temporada, mejor dicho, él figuró de primero, limitando a un xwOBA en primer lugar. Les debo el número exactamente, pero era el xwOBA de 2 años para acá más bajo de los oponentes. Recuerden que xwOBA, promedio de envasado ponderado esperado. Entonces, realmente es una noticia inesperada, una noticia sorpresiva, que un lanzador de la talla de Burns haya perdido el caso de arbitraje. Me gustaría saber qué opinan respecto a esto. Que también pasó con Max Fried, y quizás no hice un análisis tan a fondo, estoy en eso aún, pero pasa lo mismo, por lo menos en proyecciones a simple vista. Las que tenemos a la mano en páginas como Fangraphs, en páginas como Baseball Reference, en páginas como Baseball Savant.
Entonces, bueno, me gustaría saber sus comentarios respecto al caso de Corbin Burns y haber perdido su arbitraje. Ganará 10.01 millones en 2023. Y definitivamente esa relación está quebrantada entre Milwaukee y el estelar serpentinero, que probablemente sea el primer abridor, es decir, el del Opening Day. Bueno, como siempre, un placer estar acá en la cápsula con ustedes y analizar una de las noticias más relevantes de la semana. Recuerden suscribirse al canal de YouTube si quieren que le llegue la notificación, activándola por supuesto, de los videos de las cápsulas beisboleras todos los viernes. Y no olviden seguir a la casa de apuestas deportivas BetSwing, ya lo saben, son tu mejor opción. Se acerca el Clásico Mundial de Béisbol y si tienes tu favorito, tienes que apostarle con ellos. Nos vemos, nos hablamos el próximo viernes.